Quiero darle la bienvenida también en los estudios en Quito a Vicente Albornoz, analista económico. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Liz, qué gusto de verte. El gusto es mío. Bueno, desde ayer el país tiene un nuevo ministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo, quien regresa a este cargo tras 17 años de haber ya desempeñado esa función. Y quería empezar preguntándole qué implicaciones podría traer este cambio en el rumbo, en el manejo económico, una vez que restan 7 meses para que concluya este gobierno. Bueno, la verdad yo creo que es un muy buen cambio. Yo creo que Richard Martínez hizo un excelente trabajo. El país estuvo al borde del colapso en abril y mayo de este año. No había un centavo en la caja fiscal, se rompían los oleoductos, el precio del petróleo se iba a niveles negativos, pero se mantuvo la serenidad, se mantuvo la cabeza fría y el país logró renegociar su deuda en bonos, llegar a un interesantísimo acuerdo con el Fondo Monetario, pero el mundo cambió para el Ecuador y para el Ministerio de Finanzas. El mundo cambió el viernes pasado. El viernes pasado les llegó una importantísima cantidad de recursos al Ministerio de Finanzas desembolsada por el Fondo Monetario y eso cambia completamente el mundo. Al mismo tiempo, Richard Martínez, que había tenido que soportar un ataque constante de gente exigiendo dinero cuando no había dinero, y eso le había desgastado muchísimo políticamente, está golpeado políticamente, digamos, Richard Martínez, y entonces él sale y le deja a otro ministro que está políticamente muy fresco, que no tiene ningún problema de ataques políticos, que va a poder soportar el diferente ataque que va a tener el Ministerio de Finanzas, porque, como digo, el mundo cambió. Ya el ministro Pozo va a administrar un mundo distinto de lo que administró el ministro Martínez. El ministro Martínez administró el mundo de la extrema escasez. No había un centavo en el Ministerio de Finanzas. Hubo meses enteros en los cuales los ingresos petroleros, el total de ingresos petroleros, si no me equivoco, en el mes de mayo, fueron 16 millones de dólares. En un mes, ingresos petroleros, no había un centavo en el ministerio. Eso administró el ministro Martínez. Ahora el ministro Pozo va a administrar un mundo de mucho menos escasez. No digamos que va a administrar un mundo de abundancia, pero mucho menos de escasez, y ahora va a recibir otro tipo de ataques pidiendo la plata que sí hay. Pero vas a tener que mantener mucha cabeza fría y mucho equilibrio político para repartir el dinero sin volverse gastador. Eso es un reto muy distinto a los que tuvo Richard Martínez y es un reto muy complejo que tiene Mauricio Pozo. Ahora, y ya antes de continuar analizando quizás lo que se viene ya con el nuevo ministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo, para cerrar la parte del exministro Martínez, ¿no podría traer incluso este cambio algún tipo de repercusiones precisamente en esas negociaciones con los organismos de crédito? Porque es él quien encabezó estos acercamientos y quien, bueno, hizo toda la gestión para que llegaran los recursos que anunció precisamente la semana pasada el presidente Lenín Moreno. A ver, yo creo que no debería haber ningún problema con las instituciones multilaterales, porque Mauricio Pozo tiene en esas instituciones una imagen tan buena como la que tiene Richard Martínez. O sea, para las instituciones multilaterales, para los grandes bancos internacionales, para el mundo financiero internacional, el cambio de ministro es pasar de uno con buena fama a otro con buena fama. O sea, la fama del país de ninguna manera se va a dañar. Yo creo que es un excelente cambio. Creo que Richard fue la persona ideal hasta el viernes pasado y Mauricio es la persona ideal desde ayer en adelante para este cargo. Insisto, el mundo financiero internacional no se va a asustar, al contrario, el mundo financiero internacional, que ya lo veía a Richard con muy buenos ojos, pero al mismo tiempo desgastado. Debe haber estado agotado Richard Martínez de soportar todas las negociaciones que tuvo con la deuda externa, las negociaciones con el Fondo Monetario, las negociaciones con la China. Debe estar agotado Richard, el pobre. Espero que descanse durante los próximos días, porque ha tenido una época durísima para el país y para él. Lo veían los mercados internacionales agotado y desgastado. Ven que lo reemplaza una persona con una fama tan buena, pero fresco. Sin ese desgaste político, sin amenazas de juicio en el Parlamento. Es otra cosa, y eso le da una bocanada de aire fresco, una bocanada de oxígeno a la economía y al manejo y a las relaciones con el resto de instituciones financieras del mundo. Ahora, bueno, y ya una vez posicionado, pues el ministro Pozo decía que él se va a enfocar en fortalecer el programa económico y la dolarización, acelerar la recuperación económica y el empleo, enrumbar al país con estabilidad y promover diálogos nacionales para impulsar reformas urgentes.
¿Cuál deberá ser quizás la prioridad dentro de de todas estas metas que se está imponiendo el ministro Pozo para ejecutar en lo que resta del gobierno? A ver, yo creo que Mauricio Pozo es la persona adecuada para esto, para llevarle al país hacia dialogar, hacia conversar de temas. Yo creo que hay 3 temas económicos, fiscales, que son claves y que el país tiene que ponerse a discutir para llegar a algún tipo de consenso. El primero es qué tipo de Estado queremos, cuán grande queremos que sea el Estado. Y eso define cuántos impuestos estamos dispuestos a pagar, porque lo que hay que hacer es equilibrar ingresos y gastos del gobierno. Si queremos un Estado grande, hay que pagar muchos impuestos. Si queremos un Estado pequeño, hay que pagar menos impuestos. Y en esa discusión no hay un consenso en el país. El segundo tema que hay que discutir es qué hacemos con el IES. El IES es una bomba de tiempo. El IES es un tema que hoy está funcionando, no va a pasar nada, pero si no hacemos algo en un par de años, la cosa se puede complicar muchísimo. Entonces hay que ponernos a discutir cómo solucionamos el tema IES. Y ahí también es un tema de subimos las aportaciones o bajamos los servicios que da el IES y limpiamos el IES de la sobrecarga de empleados que puede tener, los hospitales, cambiamos la forma de manejarse el IES. Todo eso es un tema que el Ecuador no ha debatido a profundidad y que tiene que debatir. Y el tercer tema es una reforma urgente, urgentísima que necesita el país, que es una reforma laboral. Porque, a ver, parece que ya estamos saliendo del hueco, del congelamiento de la cuarentena y ahora tenemos que darle al sector productivo las herramientas para que despierte y pueda salir de la hibernación en la que ha estado, pueda salir y reactivar la economía y superar esta crisis tan dura lo antes posible. Para eso necesitamos darle al sector productivo herramientas y una de esas herramientas claves es la reforma laboral. 3 cosas. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué queremos hacer con el IES y qué reforma laboral vamos a hacer en el país? Ahora, pero son temas sensibles de los que ya se viene hablando hace mucho tiempo atrás, pero que también suelen tener un alto costo político. Entonces ahí la pregunta es, ¿son temas que los abordará el actual gobierno, que más bien le tocará hacerlo a quien asuma la presidencia en mayo del 2021? No, esto le tocará hacer a este gobierno, al próximo y a los 5 siguientes. Esto es un tema de larguísimo plazo y yo creo que Mauricio es la persona adecuada para arrancar con ese debate. No se va a llegar a una solución, ni el próximo gobierno va a llegar a una solución. Esto tiene que ser el pensarle al país a futuro, pensar el país hacia el 2040, alguna cosa así. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero creo que es el momento hoy de empezar esa discusión y tener claro cuáles son los temas centrales a discutirse. No meterse a discutir temas secundarios, sino estos 3 enormes temas que son claves para la existencia y el funcionamiento de un sistema económico competitivo que nos permita crecer y crear empleo y crear riqueza, algo que no es automático, no es tan fácil. Es cuestión también de pensar cómo lo queremos hacer. Insisto, esto lo puede empezar hoy, el gobierno lo puede empezar hoy, Mauricio, creo que es la persona adecuada para arrancar con un debate de esos. Pero esto es un trabajo de los próximos 3, 4, 5 gobiernos y evidentemente de las generaciones actuales y de la siguiente generación. Bueno, pero y eso de ahí también cómo se articula con los compromisos que el Ecuador tendrá que ir poniendo sobre la marcha, ir cumpliendo acorde a lo que se haya establecido como acuerdos, como por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, es que es parte del tema. Con o sin Fondo Monetario Internacional tenemos que llegar a un acuerdo en el país de qué tipo de Estado queremos. A ver, ¿queremos un gobierno de este tamaño o de este tamaño o de este tamaño? Ok, si decidimos uno de este tamaño, entonces tenemos que ver cómo le financiamos. Tenemos que ver si es que subimos impuestos porque es muy grande en relación a la plata que tenemos hoy, o si podemos no subir impuestos porque lo hacemos lo suficientemente pequeño, o si tenemos que hacer un enorme aumento de impuestos. Eso es algo que tiene que discutir el país hoy día con o sin Fondo Monetario. Y al final, el Fondo Monetario lo que le dice al Ecuador es, señores, pónganse de acuerdo de cómo quieren financiar su gobierno. El Fondo Monetario no nos está diciendo tienen que tener un gobierno de este tamaño, o de este tamaño, o de este tamaño. Simplemente, señores, ustedes tienen que tener un gobierno bien financiado, no más. Y luego los otros 2 temas, el IES. El IES es un tema que igual no está en el acuerdo con el Fondo Monetario, pero que tenemos que resolverlo, y el tema laboral lo mismo. No está no está firmado en ningún acuerdo, pero tenemos que avanzar en ese tema. Ahora, pero claro, de parte de estos organismos de crédito sí se esperan ajustes por parte de este gobierno. Y ni bien se conoció ya la noticia de la inyección de los recursos y ya que se había hecho el primer desembolso, se comenzó a hablar del aumento de impuestos, de subir 3 puntos en el IVA. El exministro Martínez en un comunicado decía que no se iba a incrementar el IVA, que no se iban a retirar beneficios tributarios a ciertos sectores de la población y que no se establecerían nuevos impuestos, generando una tranquilidad en quienes ya pues
sentían esta incertidumbre ante lo que podría ser elevación de impuestos, algo de lo que usted también acaba de mencionar. Entonces, considerando la situación del país, ¿cuáles podrían ser entonces esos ajustes que tendrá que hacer el Ecuador también para cumplir con ciertas cosas que implícitamente sí forman parte de un acuerdo con estos organismos? A ver, el gobierno actual no se espera que haga una reforma tributaria, porque simplemente los políticos están con la cabeza en otro lado. Acaba usted de entrevistarle a la presidenta del Tribunal Electoral, entonces es evidente que el mundo está pensando en las próximas elecciones. Nadie va a tener la cabeza ni la serenidad de hacer una reforma tributaria hoy. Eso es un trabajo del próximo gobierno. Este gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seguir controlando y ajustando gastos, tiene que continuar simplificando y transparentando las finanzas públicas, tiene que ir pensando qué hace con el IES y proponer cosas que se puedan hacer con el IES, lo cual es un tema muy complicado. Tiene que aprobar algunas reformas en temas penales. Eso es un tema importantísimo en el acuerdo con el Fondo Monetario, el poder tener más claro la sanción a los corruptos, a los que se roban plata pública, y finalmente hay que hacer cambios en las leyes monetarias. Así que no, reformas tributarias en este gobierno, no. Y eso es porque el Fondo Monetario tiene sentido común. Nadie en su sano juicio va a esperar que el gobierno actual, en lo desgastado que está políticamente, se ponga a subir impuestos. Eso es absurdo. Eso es un tema que le queda al próximo gobierno. Y el próximo gobierno no tiene que subir impuestos. Tiene que decidir qué tamaño de Estado quiere. Y si el tamaño de Estado que quiere el próximo gobierno está más arriba del nivel de ingresos que tiene, entonces sí tendrá que subir impuestos. Si el tamaño del Estado que quiere el gobierno está al nivel de los ingresos actuales, no habrá que subir impuestos. Bueno, esos son los temas que deberíamos esperar escuchar dentro de los planes de gobierno que ofrezcan los diferentes candidatos, ¿no? Desafíos para este gobierno todavía por delante, los 7 meses que restan, y muchos retos y desafíos para el que asumirá a partir de mayo. Quiero agradecerle su presencia, economista Albornoz, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa. Yo aquí me despido ya de ustedes en este espacio. El día de mañana nos acompañará la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, a propósito de los 200 años de independencia del puerto principal. Así que desearles que tengan un excelente día y recuerden que ya vienen las noticias aquí en Teleamazonas.